A ver, Xbox tiene una historia muy interesante, la verdad. No sé si visteis el documental aquel que hicieron. A ver, es un documental porque es de los propios de Microsoft y Xbox, pero está muy interesante. Un documental de toda la historia de cómo se creó la Xbox, de cómo fueron sus vicisitudes, crecimiento y demás, pero explica muchas historias muy interesantes. La Xbox en sí se originó como un concepto de vamos a crear una máquina que usando Windows sirva para jugar, y así demostraremos al mundo que Windows es el sistema operativo perfecto, porque no solo es desktop, sino que también es videojuegos. ¿Qué pasa? No. No realmente. Estamos hablando de la época de la PlayStation 2 y la GameCube, ¿vale? En esa época Windows no era la cosa de jugar perfecta, era mejor de lo que había sido antes, pero era de que se te cuelguen los juegos, de ir más lento. Hubo una época, hoy por hoy a veces se nos hace raro, pero hubo una época, esa época todavía era, en la que el PC era un poco la forma inferior de jugar. Los juegos de PC eran mucho más baratos porque también los pirateaban todos, era un tema, ¿vale? Pero la idea era demostrar que Windows podía ser el sistema operativo de los juegos, no se podía. Entonces lo que hicieron fue el vestido de Chanel de March, ¿no? Pillar Windows y recortar y recoser y añadir no sé qué, y convertir ese Windows en otra cosa que ya no es Windows, pero que es Windows. Y entonces tener eso en la Xbox, la original, la gordota, os lo voy a enseñar. Y la Xbox también, ¿por qué no? Ahí está, esta es la Xbox, ¿vale? Es como muy épica, es muy de... Sí. Aquí está el mando gigantérrimo, súper gordo. Nunca han sabido hacer crucetas, ¿vale? No saben hacer crucetas. Hoy en día, que ya se terminó la patente de la cruceta y pueden replicar la cruceta de Nintendo, no saben, no sé por qué, pero no saben hacer crucetas. La consola era enorme, o sea, la PlayStation 2... tuvo una Slim después, originalmente era más grande, y era un DVD, y era como la mitad de esto. La GameCube es como un cuarto de la Xbox. Era un era impresionante, era como un radiador. Era gigantérrima, pero tenía todo este estilo, la X, este verde como radiactivo, tal. Tuvo ese tema. No triunfó realmente la generación que salió, pero no le fue mal, ¿vale? Vendió lo suficiente y vendió juegos y tuvo exclusivos y se fue creando un poco una audiencia y tenía promesa, ¿vale? Se veía que había posibilidades. Entonces, ahí llegamos a la Xbox 2. No se llamaba Xbox 2. ¿Qué pasa? ¿Sois tontos? Evidentemente se llamaba Xbox 360. Y me diréis, Rango, ¿qué coño me estás? ¿La GameSphere? No, Xbox 360. Esta creo que no es la normal. Esto es Lego. He pillado una imagen de Lego. He legado Lego a un Lego. Vale, aquí está. Así sí. Espera, hay un fallo en esta imagen. Yo se lo arreglo, no os preocupéis. Ahí. Vale, no sé, por lo que sea, no estaba bien. Vale, esta es la Xbox 360. La Xbox 360 tuvo una suerte enorme, ¿vale? Colosal, descomunal. Y fue que PlayStation se suicidó, ¿de acuerdo? PlayStation se suicidó. ¿Qué pasó con las otras 359? No fueron relevantes, no voy a hablar de ellas. La PlayStation se suicidó. Ya les dije, fanboy de Nintendo. Lo hemos hablado en muchas ocasiones, y es que en esta generación PlayStation fue muy idiota, ¿vale? Muy idiota. Tuvieron esta presentación en la que la consola costaba 600 pavos y en una época en la que no, ¿vale? O sea, como el doble. Imagínate que ahora sale alguien y dice, nuestra consola va a valer 2.000 euros, ¿vale? O sea, el efecto vendría a ser un poco ese. Y cuando la gente, y los que no se puedan permitir esto, trabajarán horas extra para comprársela. Oye, Nintendo es como que había terminado con el rollo de pelear en esta guerra y había montado la Wii, una cosa completamente aparte y que no tenía mucho que ver con lo demás. PlayStation se acababa de pegar un tiro en las pelotas porque sacaba una consola que tenía varios problemas técnicos. Era extremadamente cara,
para programar para ella, ¿vale? Porque ellos intentaron que nadie hiciera juegos para los demás. Y en vez de hacer la típica de tienes un contrato y solo puedes hacer con exclusividad para mí y tal y cual, lo que hicieron fue, hacemos que sea increíblemente difícil programar para nuestra consola. De esta forma tendrán que usar todos sus recursos en hacer el juego para nosotros y no lo harán para los demás. Resultado real, la hacían para la consola fácil y luego hacían un port malo para la PlayStation 3, que evidentemente se iba todavía más al carajo. Entonces, una consola que tenía problemas técnicos, que era extremadamente cara y que los juegos se veían igual o peor que la Xbox 360, que salió un poco antes, ¿vale? Salió unos meses antes. La elección estaba clara, se estaban vendiendo como churros a Xbox, PlayStation tampoco tenía unos exclusivos que lo flipes en ese momento, y los third party eran los que mandaban, y los third party se venían para aquí, consiguieron tratos de tener antes de tiempo los Call of Duties, consiguieron... pillaron completamente de por dónde iba el medio en aquel momento. ¿Qué pasa? Como lo sacaron muy rápido, tuvieron varios problemas de producción y había uno que hacía que después de calentarse suficiente la consola, se iba a la mierda y salían los tres anillos de la muerte, que eran lo que ha representado yo aquí como la hostia, el círculo rojo de la muerte, y la consola ya no te encendía. Y después de eso tuvieron que hacer una reedición y ahí ya sacaron... ahí está. Ahí ya sacaron la Xbox 360 mejorada, una imagen muy pequeña que os he puesto, que era la negra y que más así como épica tal, y ya no había problema. Bueno, te podía llegar a un problema, pero ya no había problema. ¿Qué pasa? Era más barata. Esta versión ya no tenía este problema tan grave de que se te podía ir a la mierda, pero los de la PS3 ya habían sacado la Slim, que era más barata, tenía menos problemas técnicos en sí misma, ya se estaba empezando a poder programar mejor para ella, y empezaron a ponerse las pilas, ¿vale? Mientras Xbox se iba durmiendo un poquito los laureles, porque le iba de puta madre, mientras tanto, PlayStation se estaba esforzando a tope, y al final, un dato que mucha gente no conoce, porque todos aceptamos que Xbox ganó esa generación. Si ignoramos a la Wii ganó la generación, pero si nos ponemos en plan un verdadero gamer, si nos ponemos en ese plan, Xbox ganó la generación, en realidad Xbox vendió menos que PlayStation 3, y no por un tema de estos de hemos encontrado 20.000 millones de ventas más de PlayStation 2 que hace a veces Sony. Entonces, al final vendió más la PS3. O sea, al principio vendió muy poco, fue empezando, y justo al final de la generación alcanzó y superó a la 360. ¿Qué pasa? Que eso ocurrió como al final de la generación, y el sabor de boca que te quedó al final fue el otro, ¿no? Es como tienes una carrera y uno se cae al principio y el otro va y justo cuando va a tocar la cinta pasa el otro. Y te queda en la cabeza la idea de, ganó el que estuvo ganando todo el rato. Pero no, en realidad la ganó la PS3, pero culturalmente, ¿no? Y la importancia que tuvo, el reconocimiento general a lo largo de la generación, al final, ¿quién gana la generación? ¿El que todo el mundo siente que ganó o el que vendió más? Ganó Nintendo. De todos los sentidos al final. Perdónenme el fanboy de Nintendo, pero es que vendió mucho más. Es cierto que la Wii vendió muchísimo por Wii Sports y por ser un juguete gracioso, y luego no le compraban otros juegos, pero bueno, también la Play 2 vendió por ser un DVD. No, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Pero al final tuvo un tema muy, muy reconocido. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió después? ¿Cuál fue el problema? Les salió lo Microsoft, ¿vale? ¿Qué quiero decir con eso? Qué negro todo. Pero bueno, aquí no somos racistas. Menos este de aquí abajo. Sí. Ragu, te quiero mucho yo. Este es racista. Un besito, perdóname, gato. Vale, ¿qué pasa? Aunque, como os digo, justo al final hubo un momento en el que Play superó a Xbox, Microsoft estaba muy henchida de orgullo, ¿vale? Estaba muy, muy llenita de sí misma. Las plumas con las que le acariciaban el escroto sus esclavas los tenían demasiado emocionados. Y entonces dijeron, aquí se van a hacer las cosas como diga mi polla, ¿vale? Aquí se van a hacer las cosas como diga el Menda. A partir de ahora, bueno, para empezar, la siguiente consola se llamó Xbox One, que me voy
a cagar en la puta. Tienes a un lado la Wii U y la Xbox One. Es la generación de confundir a la pobre gente que está intentando comprarle la consola al nieto. ¿Qué coño Xbox One? ¡Oh, es que suena súper guay! ¡Es uno! ¡Es la Xbox One, que fue la anterior a la 360! ¡Ah! La llamaron Xbox One, porque son más listos que nadie, aparentemente. Hicieron la presentación, y en la presentación te decían en plan: esta consola deberá estar conectada siempre a Internet, porque si deja de estar conectada a Internet durante un rato, peta, y ya no la podrás usar. Con esta consola, para prestarle juegos a un amigo, tenéis que pagar no sé cuánto dinero para permitirle a él usar tu juego mientras tú no lo puedes usar y no sé qué y no sé cuánto. Una cantidad de barrabasadas, de cosas anticonsumidor, de basuras, de mierda. Estaba en plan de: ¿y qué pasa si no tengo buena conexión a Internet? Tenemos un producto para los que no tienen conexión a Internet. Se llama Xbox 360. ¡Qué asco! ¡Ah, por Dios! Tuvo que dimitir el tío por decir esa. No, pero ¿cuál es el problema? Decían en Xbox. Nadie se queja de que tenga que conectar la aspiradora a la electricidad con un enchufe para limpiar la casa, y se quejan de tener que conectar la Xbox a Internet. ¡Alma de cántaro! Si yo no conecto mi aspirador a la electricidad... Ahora, yo de hecho tengo un aspirador portátil, pero aún así lo tengo que conectar a la electricidad para cargar la batería. Si yo no conecto mi aspirador al enchufe, el aspirador no funciona, porque es imposible que funcione, porque requiere energía. Pero la Xbox puede funcionar sin conectarse a Internet. Eres tú quien está a propósito limitando su funcionalidad para que deje de funcionar como podría funcionar y me diga: como no estoy conectado, no quiero. Lo cual no solo te obliga a tener una buena conexión a Internet para jugar a juegos de un solo jugador, que es estúpido, sino que condena completamente tanto a la consola como a todo su catálogo a dejar de funcionar eventualmente cuando la empresa decida dejar de tener los servidores abiertos. Eso con mi aspirador no pasa, por lo que sea, ¿sabes? O sea, mi aspirador funciona hasta que se termine de estropear cuando se termine de estropear, no cuando la empresa quiebre. De verdad, igual que a día de hoy me sigue cabreando esta mierda, pues igual que me cabreó a mí, cabreó a todo el mundo. Todo el mundo, o sea, nobody like this. Vale, no one like this. Gamers will remember this. Y la verdad, fue bastante épico. Uno de los momentos más inteligentes que tuvo PlayStation en la historia. Que al día siguiente de esta catástrofe, salieron los de PlayStation diciendo: ¿cómo prestar juegos? Espera, ¿tengo alguno de Play por aquí? Mierda, nunca llegué a guardar los de Play, creo. Vale, da igual. Este de Wii U es bastante lo que habría en Play. Salía los de PlayStation. ¿Cómo prestar un juego de PlayStation 4? Y salía uno y hace... Y entonces el otro. O sea, como un puto sketch de YouTube, ¿vale? Como un puto sketch de YouTube. Todos nos descojonamos. Y en ese momento, PlayStation ganó la generación. O sea, en ese momento, PlayStation 4 salió con una arquitectura fácil de programar, ¿vale? A diferencia de la 3. En esencia, tanto la Xbox One como la PlayStation 4 fueron PCs, igual que hoy son PCs, y eran mucho más fáciles de programar. Salió con un precio razonable, ¿no? No era barato, pero tampoco era caro. Es un precio razonable. Salió con una potencia bastante similar. Tanto la PS4 como la Xbox venían a ser lo mismo. Tenían todo a favor, ¿vale? La Wii U fue un desastre porque no la promocionaron bien. No era débil realmente la consola. Estaba bien. No estaba a la par, pero no estaba lejos, ¿vale? No era como la Wii y la PlayStation 3, que había una distancia enorme. Había una distancia relativamente pequeña. ¿Qué pasa? Si estabas usando el mando, la distancia se ampliaba porque ya estaba mandándote el juego a la tele y al mando a la vez, y eso le costaba más. Pero bueno, en general, tú podrías haber tenido... No, era la clase de diferencia que había entre la GameCube y la PS2, ¿vale? La GameCube era la más potente de la generación, la PS2... De hecho, la PS2 me parece que era la menos potente de la generación, lo cual es muy gracioso, porque fue la que mejor vendió y aún así la gente se obsesiona con la potencia, pero me parece que era GameCube, Xbox, PS2, pero bueno.
Era ese tipo de diferencia, no era una locura. Hay que decir también que la GameCube tuvo el problema de los discos que podían contener menos cosas, y entonces las texturas y los vídeos eran peores. Entonces, a veces parecía que la consola era peor, aunque tenía más potencia que no podía usar. En fin, ya sabes cómo son estas cosas. Y les ganó de calle, ¿vale? PlayStation 4. Después, evidentemente, Xbox se echó para atrás en todo, ¿no? Despidieron a uno, despidieron al otro. Lo que no, nos entendisteis mal. Lo que decíamos era, no vamos a deciros que tenéis que estar siempre conectados. No sabemos cómo pudimos cometer el error. Nos comimos el no. Bueno, fue una generación más normal. No le fue mal, pero no se recuperaron. Iban relativamente a la cabeza, eran muy cerquita de Sony al final de la generación anterior, que como dijeron ahí muy bien antes, ya empezaban a tener este tipo de mierdas que les iban retrasando. Y finalmente, tal, ¿qué pasa? Fueron poco relevantes en la siguiente generación. Es como que estaban más o menos iguales, pero no empezaron con ese mal pie, nunca volvieron a despuntar, no tuvieron ese momento de ¡wow! ¡Qué increíble! Lo más que tuvieron fue el tema del Game Pass, ¿no? Que la gente decía el mejor trato en el gaming, ¿no? El tema del Game Pass, wow, pagas esto y tienes todos estos juegos. Pero ya no era, se les fueron muchos exclusivos, y entonces empezaron a hacer algunas cosas raras de decir, vale, vamos a sacar como no una versión slim, sino como una intergeneracional. Vamos a sacar otra Xbox que es más potente, pero que no es la siguiente, ¿vale? O sea, una Xbox que te va a costar como esta última que compraste o más cara, pero que dentro de un año vas a tener que comprar otra. Y la gente, ok. Entonces, después de eso, anunciar la siguiente con unos nombres rarísimos, ¿no? No, esta es la Scorpio, no, esta es la no sé qué, No quedaba claro cuál iba antes y cuál iba después, no quedaba claro cuál era más potente y cuál era menos potente, los precios eran un sin Dios, los aspectos eran un sin Dios. ¿Habrá alguna imagen de todas las Xbox que sacaron? Xboxes. Xbox 360 Pro, Xbox 360 Core, Xbox 360 Elite, Xbox 360 Arcade, Xbox 360S, Xbox 360E. Hostia, ya iban de antes con esta gilipollez. Xbox One, Xbox One Elite 2015, Xbox One S, Xbox One X, Xbox One S All Digital Edition, Xbox Series X, que sería la Sex. Ese plan, ¿qué estás haciendo? ¿Qué coño estás haciendo? De estas de aquí, por lo menos, sé que la 360 siempre es la 360. Pero esta mierda de Xbox One S, Xbox One X, Xbox One S All Digital, Xbox Series X. Tú ves estas y cualquiera podría ir delante de la otra y cualquiera podría ser otra y son la misma o no son la misma. Que tú como consumidor, claro, nosotros sabemos hasta cierto punto estas mierdas porque estamos metidos en el mundillo. Pero tú como consumidor normal, tú como abuelita intentando comprarle la consola a tu nieto, ¿tú cómo coño te manejas en ese ecosistema? No tiene ningún sentido, nada. Y lo dicho, esto es como Sega cuando salió en su día, se compara mucho últimamente a Sega y a Microsoft. Sega cuando salió en su día, que acababan de sacar la Saturn, me parece que era, y dice, no, la Saturn no es nuestro futuro, en un año sacaremos otra. Y automáticamente nadie se volvió a comprar la Saturn, porque en plan, coño, si nos van a sacar más juegos y van a sacar otra en un año, me ahorro el dinero y me compro la Dreamcast. Les falta de aquí. En fin, entonces, después de hacer todo esto, diluyeron la marca Xbox, eliminaron tema de exclusivos que tenían, también tomaron una decisión muy curiosa con el tema de la marca en sí, porque pasaron todo a PC. Ya no era cuestión de Microsoft en PC con juegos de PC y luego Xbox en la consola Xbox con cosas de Xbox. Ahora ya era todo para los dos, ¿no? Y hay mucha gente, no sé si la mayoría, pero hay mucha gente que tenía una Xbox o tenía una Play y la complementaban con un PC. Porque al final hay algunos juegos que son más cómodos en PC, algunos juegos que solo vas a tener realmente en PC. Y yo diría que lo óptimo realmente es consola de Nintendo PC, porque es donde menos solapamiento hay. Pero sí tiene cierto sentido, en ese punto de la historia, lo de la Play 4 y el PC, lo de la Xbox One y el PC. Pero al hacer eso, empezaron a vender más copias de los exclusivos de Xbox, pero empezaron a vender menos Xboxes, porque ¿para qué coño te vas a comprar un Xbox si por un precio
un poco mayor te puedes comprar un PC que te permite cosas que no hay en Xbox y todo lo de Xbox también, pues no, ya no tiene tanto sentido. Sabes en principio que te va a funcionar, ¿no? La ventaja que solían tener las consolas y que ya perdimos hace una década, pero ya no tenía tanto sentido. Entonces, ya no hay exclusivos. Ya ni siquiera vendes los propios juegos porque los tienes en el Game Pass. La gente no sabe ni qué consolas tienes, ni cómo son, ni lo que hacen. Ya no las estás vendiendo. Poco a poco, paulatinamente, ha ido perdiendo toda la relevancia. Porque mira que nos burlamos de la PS5 y de su relevancia porque no ha tenido juegos y tal igual, pero vendió bastante. Que es verdad que muchas veces estas cosas van de una generación para la siguiente y yo creo que le va a costar caro lo mal que ha ido lo de la PS5 en la era de las 6. La PlayStation 4 sigue vendiendo a día de hoy. Es increíble, gente. Los juegos siguen saliendo para la 4 a día de hoy. Es que me quiero matar. Y a ver, es bueno en el sentido de que no te obligan a comprarte otra cosa, pero joder, estamos al final de la generación, ¿sabes? Nunca hubo intercambio generacional, es muy raro. Es como tener al abuelo trabajando mientras el nieto, ¿sabes? Diluyeron completamente la marca y ahora ya se encuentran en un punto en el que básicamente terminó, porque lo único que quedaba era el tema del Game Pass y también lo han jodido. Ahora mismo ha habido varias cadenas de estas grandes, ¿no? Que venden cosas, no necesariamente solo videojuegos, pero que venden videojuegos entre otras cosas y tal, que han anunciado que ya no van a ofrecer consolas. No sé si juegos, pero que ya no van a ofrecer consolas, porque no las están vendiendo y dicen, para tener este espacio de tal... Uy, súper triste, que enseñó uno el vídeo de la zona donde lo que era la zona de Xbox, que seguía teniendo las cosas de Xbox de carteles y cosas, tenía DVDs. Y dices, tío, ¿me estás diciendo que en pleno 2025 están vendiendo más DVDs que Xboxes como para que merezca la pena? ¿En serio están ganando más dinero vendiendo DVDs? Ya ni siquiera Blu-rays. DVDs en 2025 que vendiendo Xboxes. Y aparentemente sí. Hay sitios donde llevaban meses sin vender una sola unidad. Me quedo... Gente, hipermercados de estos de grandes almacenes, de estos donde hay cientos de personas todos los días que constantemente están vendiendo de todo. Estos sitios donde venden hornos todos los días. Estos sitios donde venden mangueras inflables súper específicas de jardín todos los días. Estos sitios donde la cosa más tal la vendes porque constantemente va gente, que llevaban meses sin vender Xboxes. Muerte absoluta. Muerte absoluta.